¿Qué tal, Santiago? Buenas tardes. Para iniciar ya hemos visto, pues, no, lo que ha sucedido con un periodista de nacionalidad española, quien fue deportado mientras estaba cubriendo el tema del paro nacional. Usted, desde su perspectiva, desde su experiencia, ¿cómo ve este escenario? ¿Cómo se refleja a nivel internacional lo que fue una decisión del Estado ecuatoriano respecto a este periodista? Bueno, creo que para tener un contexto ya tenemos 2 semanas en el que estamos en un paro convocado por la CONAIE, que se ha unido una serie de grupos más en diferentes provincias. Si bien es cierto, no es un paro nacional como el que lo vimos en las anteriores ocasiones, sí tenemos ciertos focos de violencia y paralización que están focalizados en diferentes lugares del país. Hoy amanecimos también con 6 vías cerradas, de lo que tengo entendido. Se sumaron algunas nacionalidades en Pastaza y en otras provincias del oriente, a las que ya estaban justamente en Otavalo, en Cotacachi, en la provincia de Imbabura, y en otros focos también, inclusive en Pichincha. Entonces, ¿cómo podemos analizar esto desde ciertas perspectivas para ponerlo en la cuestión internacional? La primera es que el Ecuador viene ya dentro de una crisis institucional bastante fuerte. Este no es el primer paro causante sobre el tema de los combustibles. Ya hemos tenido 2 paros fuertes en los que de una u otra manera le hicieron recular a los gobiernos de turno. Esta vez el gobierno ha dicho que se va a mantener firme en su decisión. No obstante, en el momento en que ya hubo un fallecido a causa directa del paro, esto ya generó las alarmas a nivel internacional. El secretario mismo de la ONU, habló justamente de que hay que llamar directamente al diálogo nacional, que no se puede haber más violencia. A esto se han sumado otras organizaciones no gubernamentales mundiales, inclusive otros estados ya se han pronunciado sobre la situación de Ecuador. La Embajada de España recomendó a sus conciudadanos no viajar a zonas en donde existan focos de violencia. De igual manera, la Embajada de Estados Unidos hizo lo propio. Por otra parte, vemos también que el Ecuador ha pasado justamente en ciertas crisis institucionales. Tuvimos un gobierno extraordinario de Daniel Noboa, justamente causal de que se llamó a la muerte cruzada en el gobierno de Guillermo Lasso, después también de un paro que lo desgastó bastante. Y ahora tenemos, por así decirlo, un periodo normal de gobierno. No obstante, justamente que el paro se está extendiendo y esto puede desgastar también la institucionalidad, genera también alarmas a nivel internacional, como las que ya lo hemos visto. Y por último, el día de hoy que amanecemos con la noticia a la cual usted hace referencia, que es el tema de la deportación de un periodista. El gobierno se reserva las naciones y utiliza la causal de que es una amenaza para el territorio nacional y para los intereses del Estado. Es un tema de seguridad, algo que los gobiernos lo pueden hacer, están obviamente en todo su derecho de hacerlo. No obstante, sí sería bueno, justamente por todo esto que mencionamos hace un momento. Hay un fallecido en el paro, tenemos crisis institucionales, cada vez las instituciones políticas en el país están más desgastadas, que el gobierno pueda comunicar de mejor forma para que no hayan justamente especulaciones que el gobierno está coartando la libertad de expresión de periodistas internacionales o ese tipo de cuestiones. Si bien es cierto, se dice que es un tema de carácter de seguridad nacional, pero sí creo que nos merecemos como ecuatorianos, inclusive también el sistema internacional, que esté en alerta por lo que pasa en el Ecuador, se merece explicaciones adicionales para no caer en este tipo de sospechas. Ahora también en el mismo contexto, ya a nivel ya comercial, vemos que el riesgo país, después de estar en un notable descenso, ahora está en un ascenso y bueno, obviamente hoy ya estamos viendo el último corte del Banco Central, una ligera reducción. ¿Cómo usted ve ya eso en cuestiones económicas? ¿Cómo se refleja la percepción de los posibles inversores en cuestiones de lo que pasa en Ecuador? A ver, si nosotros vemos directamente y comparamos la inversión extranjera directa que tenemos con nuestros vecinos, Colombia y Perú, realmente la inversión que se hace en Ecuador es ínfima, ¿no? Y esto debido a una serie de causas. Entre las primeras es que nuestra seguridad jurídica no ofrece, obviamente, las garantías para que empresarios puedan pensar en el país a mediano y a largo plazo. ¿Por qué? Porque estamos cambiando justamente de leyes a cada rato. De hecho, tenemos una consulta popular en noviembre. Esto puede ser que sí sea bueno para mejorar
mejorar ciertas leyes y todas las cuestiones, pero pensemos como inversionistas a largo plazo. Esto no es una seguridad para poder invertir millones en un país que me puede cambiar las leyes de un día para el otro. Esto por un lado, y hablando en términos generales, no solamente este gobierno, sino de los gobiernos que lo precedieron también. Por otra parte, la seguridad institucional. Se toman decisiones técnicas que van justamente con política macroeconómica y esto tiene efectos políticos que pueden terminar que el gobierno ceda estas políticas macroeconómicas. Este también es otro factor el cual obviamente disminuye la inversión extranjera directa que nosotros tenemos en el país. Quitando estas cuestiones aparte y vemos directamente ya los efectos de los paros y del paro específico que tenemos ahora. Algunas cámaras de comercio se han pronunciado y dicen que las pérdidas diarias se cuantifican más o menos en 60 millones de dólares diarios cada vez que el país está paralizado. Esto ha afectado directamente sobre todo a la industria ganadera, al tema del sector lácteo, al tema también de la agroindustria y en especial a uno de nuestros productos que más exportamos, que son las flores, específicamente en el sector de Cayambe, Tabacundo, donde han habido ciertas movilizaciones. Se dice que ahí están existiendo una serie de pérdidas por el tema del paro. Entonces, sí, las pérdidas terminan siendo fuertes, pero también esto es lo que hay que entender. Me parece que la protesta también no puede ser de ninguna forma criminalizada. Todos los ecuatorianos, todas las personas que viven en una democracia tienen el derecho a protestar. ¿Por qué? Porque al final quien está administrando y está gestionando lo público está haciendo eso, gestionando lo público, y las decisiones no se pueden tomar específicamente desde una sola parte. Las decisiones tienen que ser plurales, tienen que ser democratizadas, tienen que ser consensuadas y específicamente en un tema tan sensible como es el Ecuador, que es el tema de los combustibles, ¿no es cierto? Entonces creo que ahí es donde también, más allá de una mano dura y de una estrategia comunicacional, lo que se tiene específicamente que hacer es llamar al diálogo y ser lo suficientemente hábil en temas políticos para llegar a consensos. Consensos como cuáles, por ejemplo. Se habló del tema del IVA, por ejemplo, esto es una de las cuestiones que está solicitando la CONAIE, la reducción del IVA del 15 al 12%. ¿Y por qué esto me parece que puede ser un tema de análisis y un tema en donde se puede justamente negociar? Porque el IVA nos está dando 1.200 millones al año, estos 3 puntos porcentuales del IVA. Y de estos 1.200 millones al año se están destinando casi 300 millones al tema seguridad. ¿Qué es lo que está pasando? Que nosotros vemos los presupuestos de las carteras de Estado referentes a interior, referentes a seguridad, referentes a defensa un poco más, pero vemos que no se están justamente ejecutando y ya estamos en octubre. Entonces, ahí sí yo, inclusive también como ciudadano, me preocupo porque digo, ok, el gobierno tiene un discurso de que tenemos que reducir nuestro déficit fiscal, tenemos que poner en orden también nuestras cuentas, pero por otra parte, los presupuestos asignados para un tema crítico, que es la seguridad, no se están ejecutando. Entonces, yo creo que por ahí tiene que ser el diálogo, que el gobierno tiene que comprometerse específicamente a hacer un buen uso de nuestros recursos, si de una u otra manera también tenemos el diálogo de que tenemos que tener mayor eficiencia con los recursos que tenemos, que es lo que se ha propuesto. Y ahora también en el tema económico, abordando lo que usted decía, el tema de las pérdidas, se ve que el comercio se ve afectado también. Y esto a nivel internacional, ¿cómo se interpreta ya en el tema de los multilaterales? Tengamos en cuenta que Ecuador depende muchísimo de préstamos de inversión por parte del FMI, del Banco Mundial. ¿Cómo podría ser la visión o la perspectiva que ellos tengan respecto a la economía nacional en estos momentos? Es muy buena pregunta que de una u otra forma va a servirnos también como aclaración, porque hace dos preguntas hablamos específicamente del tema de la inversión extranjera directa y eso lo sabemos que es el tema de empresas, de privados que están invirtiendo en el país. Pero otra cosa que es justamente para poder balancear en sí nuestros gastos fiscales, para poder pagar el tema de las medicinas, de los hospitales, de la seguridad y todo eso, es justamente lo que usted comenta. Dependemos mucho del FMI, de sus préstamos, no solo Ecuador, sino todos los países a partir de los acuerdos de Bretton Woods. Es claro, ¿no? El FMI desde el cambio justamente que tuvo para buscar el desarrollo en los países, aplica una serie de medidas que son una receta, por así decirlo, ¿no? Una receta que vino de lo que se llamó en su momento el consenso de Washington. Si bien es cierto, este consenso fracasó, pero se mantienen ciertas cuestiones, como reducir obviamente el gasto fiscal, como privatizar ciertas industrias, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hace el FMI? El FMI te da préstamos
pero préstamos condicionados a que tú reduzcas tus gastos fiscales con el objetivo de que obviamente tú te pongas en orden tus cuentas nacionales y después puedas pagarles. Entonces, si bien es cierto, el presidente se pronunció que esta es una decisión técnica, macroeconómica, soberana, pero sí también es cierto que ya hay acuerdos previos con el FMI que fueron inclusive anunciados en anteriores gobiernos y que en este se están consolidando de quitar y eliminar por completo los subsidios a los combustibles. Si bien es cierto, se lo está haciendo de manera progresiva, pero creo que podríamos haber buscado y negociado un tema de progresividad a unos 10 o unos 15 años. Mientras tanto, podríamos mantener el diálogo, tener un sistema de compensación más interesante que no solo compense al tema de los pasajes y al transportista, sino también a la agroindustria, a los pequeños productores y a todos quienes se les va a encarecer sus cadenas productivas y que obviamente esto va a generar inflación. Aquí también una cuestión para ponerlo en paréntesis. Hoy día vi que algunos diarios reportaron el tema de que la inflación de octubre no fue mucha, fue 0,79 me parece, o bueno, no llegamos al 1%, pero hay que entender que también la inflación no se ve de un día para el otro, sino estos son procesos especulativos que después van a terminar reflejándose en algún tiempo los efectos reales de este tema, ¿no es cierto? Entonces no es algo al corto plazo para decir ya estamos sintiendo los efectos del tema del combustible, no, esto lo podemos sentir en unos 3, 6, 12 meses que también las cadenas productivas se transparenten y que los precios reales lleguen al consumidor final. Ahora también estábamos hablando hace poquito en el tema de la producción también, ya en temas económicos también abordando las pérdidas y los temas ya de exportaciones que tiene Ecuador, algunos compromisos. Hemos visto que el sector florícola es uno de los que tiene mayores desventajas en este ámbito. Incluso hoy emitieron un comunicado respecto a la incursión en una de sus fincas. ¿Cómo usted ve este asunto de las exportaciones, teniendo en cuenta que Ecuador, gran parte de su economía se mueve por las exportaciones a nivel internacional? ¿Cuál sería el impacto sobre esta industria, sobre todo todas las industrias que tienen que ver con las exportaciones, respecto a que algunos sectores no pueden cumplir con el tema de transporte y todo lo que es logístico para que sus productos puedan llegar a los puertos y aeropuertos y poder exportarse? Definitivamente, a ver, el tema florícola sobre todo, ¿por qué? Porque dentro de este sector de Cayambe, de Tabacundo, están grandes florícolas y también en la parte del Carchi, en donde entiendo que sobre todo en la parte de fronteriza de Imbabura hay también una serie de carreteras paradas. Entonces, en este sentido, claro, muchas veces el tema de la flor, de lo que no pertenezco a la industria, pero tengo entendido que necesita mantener ciertas cadenas de frío, tiene que mantener ciertos procesos y toda la cuestión, y eso obviamente si tienes paradas las carreteras, si de una u otra forma está los comuneros del paro y toda la cuestión prohibiendo a la gente que llegue a poder trabajar en estas industrias, obvio va a tener ciertas pérdidas, ¿no es cierto? Y esto es lo que digo, un comunicado de las cámaras dice que esto está causando casi 60 millones de dólares de pérdidas. Estos 60 millones van directamente a todo este tema, ¿no es cierto? A la cadena de transportes, a la cadena de quienes prestan los servicios de cuartos fríos, a las cadenas de logísticas que están en los puertos y en los aeropuertos, a los servicios de transporte que exportan, que llevan justamente las flores y otros productos agrícolas a todo el mundo desde el Ecuador. Entonces, esos 60 millones están repartidos en todas estas industrias y esto sí genera de una u otra forma un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque si una empresa no está pudiendo, yo qué sé, llevar de un lado al otro, está generando pérdidas para esa empresa y obviamente el próximo mes va a estar en problemas y estas pérdidas pueden generar también que se dé ciertos despidos y estos despidos generan que haya poca liquidez y poco consumo en el país y cuando tenemos eso empezamos a tener también crisis, obviamente, crisis económica en la que la gente va perdiendo su empleo, en que la gente no puede justamente consumir internamente, esto genera otra vez más despidos y este tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Hay también, esta también es otra de las razones de las cuales podemos ir entendiendo que tal vez la inflación no va a ser muy alta, porque también si existe una crisis, existe despidos, no existe también una liquidez dentro de los ecuatorianos que pueden acceder a toda esa serie de productos, también va a haber procesos deflacionarios. Entonces creo que
hay que tener bastante cuidado con las cifras macroeconómicas, simplemente lanzarlas así y decir, bueno, esto es pérdida, hasta aquí llegó, no, porque a veces las pérdidas dentro de una economía se pueden exponenciar en diferentes sectores, dependiendo también de cómo se va en el tiempo. Es justo lo que me refería en la anterior pregunta, de que los efectos directos del paro no es que los sentimos ahorita en este momento, sino que los efectos reales se lo verán en 3, en 6 meses, en un año. Señor Carranco, también conocer un poco su lectura en cuanto a estos llamados que han hecho los líderes de las organizaciones que están justamente liderando estas protestas a nivel nacional, el llamado a los organismos internacionales como la ONU justamente por el riesgo a los derechos humanos. ¿Cuál es su lectura en torno a este tema? A ver, el gobierno tuvo una declaratoria de conflicto armado interno en los decretos 110 y 111 el año pasado. Y después la Corte Constitucional le dijo, bueno, te aceptamos en sí el estado de excepción, pero no por las causales de conflicto armado, porque este no puede ser declaratorio. Aquí creo que hay que tener mucho cuidado, la opinión pública, y también creo que la comunicación del gobierno tiene que ser bastante cuidadosa. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay un grupo específico de minería informal, de minería ilegal, de temas de narcotráfico, de transporte, de narcotráfico, que sí han sido beneficiarios directamente de este subsidio del diésel y de los combustibles, y que esto definitivamente tiene que parar, pero también hay otras personas que son trabajadores comunes que se ven afectados y que están en todo su derecho a la protesta. Entonces, yo creo que estos grupos hay que diferenciarlos, y que el gobierno no puede tratar de que todos son una misma masa de economías informales y terroristas y todo. Creo que hay una parte del pueblo que se está pronunciando de forma coherente justamente, y que está haciendo su uso legítimo de la protesta. Hay otra parte también que son violentos y que también responden a las mafias y todas las cuestiones. Creo que contra este grupo es claramente que el gobierno puede actuar, obviamente para proteger su soberanía y la seguridad, pero tampoco podemos criminalizar a todos como terroristas, por así decirlo, ¿no es cierto? Eso de ninguna manera, porque ahí sí estamos infringiendo toda una serie de normas nacionales e internacionales. Con respecto a este tema, bueno, sí, después de la muerte de uno de los protestantes en sí, hubo una serie de pronunciamientos en varias instancias internacionales, desde ONGs que se dedican justamente al tema de la protección de los derechos humanos, hasta, como vimos, desde la Secretaría General de las Naciones Unidas, que llaman a que el Ecuador tenga que tener un proceso de diálogo, porque una muerte por estas protestas ya es demasiado. No esperemos a que esto se vuelva más violento. La estrategia del gobierno a mí me pareció bastante interesante, en el sentido de que movió el gobierno a las zonas focalizadas en donde hay la violencia. En Tungurahua vemos que le fue bien, en Imbabura no le fue tan bien, y ahora entiendo que también se movilizarán hacia la región amazónica. Hay que ir viendo cómo se desarrolla, porque esta, tal vez no le llamamos fracaso en Imbabura, pero tal vez esta situación en la que no se llega a un acuerdo generó obviamente que el paro vaya escalando y que se abran nuevos focos. Y es justamente lo que el gobierno no necesita en este momento, y lo que Ecuador no necesita en este momento, que se abran nuevos focos de paralización, sino más bien que se vayan llegando a los diálogos en los diferentes lugares, con las diferentes organizaciones, con los diferentes sectores, para ya ir apaciguando este tema. Se viene un feriado y se vienen también unas políticas que podrían reactivar la economía, siempre y cuando se llegue a una solución, porque si tenemos unas políticas de reducción de IVA, por ejemplo, para el feriado que se viene y un día más de feriado, pero si la gente no puede salir porque las carreteras están bloqueadas, creo que esa medida sería más bien contraproducente que lo que en verdad quiere, que es reactivar la economía. Y justamente por temas de derechos humanos ya Ecuador ha roto relaciones bilaterales con, por ejemplo, con países como México. Justamente estas nuevas protestas, estos nuevos llamados a organismos internacionales, ¿cómo nos dejas parados contra las relaciones con otros países? Bueno, sí, el Ecuador, hay que ser sinceros,
Eh, Recientemente, bueno, no recientemente, ya va a ser un año en donde nos visitó un profesor de la Universidad de Cambridge en el Congreso CIPRI, que lo tuvimos, que de hecho va a ser justamente el próximo mes, por eso hablo de que fue justo hace un año, y él hacía un índice de cuál es nuestra proyección nacional como Ecuador. Y ahí, dentro de sus datos, era muy interesante las conclusiones que llegaban. Nuestra proyección internacional está por debajo de Venezuela y que en el país, el único país latinoamericano que está por debajo de nosotros frente a nuestra proyección internacional, el tema de confianza, el tema de respeto a los derechos humanos, el tema del respeto al derecho internacional, es Haití. Y justamente por el tema que usted nos dice, nosotros rompimos en sí las convenciones internacionales, nos fuimos en contra del derecho internacional, algo que nunca ningún país lo había hecho. Eh, y bueno, aquí están las consecuencias. Tenemos una demanda en la Corte Internacional de Justicia. Esto sumado a que tuvimos una crisis institucional, tuvimos un gobierno que duró un año y medio después de la pandemia, tuvimos un gobierno extraordinario de Daniel Noboa. Después, en ese gobierno se declara un conflicto armado interno. Tenemos unas luchas con la Corte institucional, con la Corte Constitucional de manera interna. Esto obviamente genera una serie de alertas y nuestra proyección internacional se lo puede ver en una imagen, en la imagen de que nuestra canciller estaba anunciando en la Asamblea General de las Naciones Unidas, dando este discurso de que en Ecuador se están haciendo bien las cosas, que se está peleando contra las mafias, que se debería declarar a las mafias como un tema para todo el mundo y que el Ecuador está haciendo sus deberes y está bien, y al otro día muere un ciudadano en el régimen justamente de las protestas. Entonces, ahí es donde nuestro discurso tiene que empezar a tener ya coherencia con la realidad nacional. Y este discurso coherente con la realidad nacional, más el trabajo y una buena ejecución de presupuestos, creo que esa sería la vía correcta para que podamos empezar a limpiar nuestra imagen. Sumado a esto, yo siempre lo repito, inclusive lo que ahorita necesitamos es estabilidad institucional. Este gobierno tiene que terminar su periodo. Nos daría mucho daño que tengamos un gobierno que no pueda terminar su periodo como Ecuador. Entonces, creo que estas son las cuestiones importantes. El gobierno también tiene su responsabilidad de empezar a hacer también las cosas bien, de llamar al diálogo, a las cuestiones de mejorar nuestra imagen, nuestra proyección internacional y ser coherente con su discurso y con sus acciones. Señor Carranco, respecto a esta situación del paro nacional y también la última determinación del presidente, que fue la medida de decretar un feriado, bueno, un día de feriado adicional, ¿cómo usted ve si esta situación realmente ayuda a potenciar el turismo en Ecuador y ayuda con esta activación económica o cómo se ve este panorama? Y creo que las dos medidas anunciadas por el gobierno, tanto la reducción del IVA al 8%, que está justamente dentro del tema de la ley de feriados, junto con el tema específico del 13º sueldo que se va a pagar en noviembre, son dos políticas que, utilizadas de forma correcta, podrían ayudar a reactivar la economía, especialmente por esta falta de liquidez que se puede ver, que se podría ver causal del paro en noviembre y en diciembre, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema? Que estas dos medidas no pueden trabajar bien por sí solas. Estas dos medidas tienen que venir acompañadas de medidas políticas, de tener la seguridad de que las personas van a poder viajar durante estos días de feriado y que las carreteras no van a estar paradas y las cadenas de suministro van a estar funcionando de manera correcta para que puedan las personas obviamente disfrutar en sí de su feriado. Porque si estamos en pleno paro y en plenos focos de violencia con este feriado, tal vez podría ser algo contraproducente en la que la violencia se podría intensificar inclusive. Entonces yo creo que esta semana es crucial el trabajo que tiene que hacer el gobierno para frenar justamente el paro, para llegar a los acuerdos, para tener ya consensos claros. Creo que la posición de mano dura de no vamos a negociar ninguno de los puntos no es definitivamente la correcta. Creo que varios sectores ya se han pronunciado. La Academia Ecuatoriana se pronunció que llamen al diálogo. Organismos internacionales se han pronunciado que llamen al diálogo. La embajadora de la Unión Europea en Ecuador llamó a que se llame el diálogo. Entonces, creo que es momento de dialogar y llegar a consensos reales, ¿no es cierto? Consensos reales que se sientan directamente. Creo que el tema netamente de planes de bonificaciones no está funcionando, sino que creo que deberían llegar a unas medidas en las que sí beneficien a todos los ecuatorianos. Tal vez el tema de los combustibles ya está condicionado directamente con el fondo, pero sí el tema del IVA podría ser algo interesante en base a lo que se pueda negociar.
Entonces, segunda cuestión, yo creo que esto con el tema del feriado, el trabajo que tiene el gobierno esta semana para asegurar que el ecuatoriano pueda disfrutar de este feriado y pueda obviamente reactivar la economía, es una medida política que se lo tiene que tomar en estos 3 días. Y por la otra parte, si el paro llega a solucionarse, creo que puede ser interesante la reactivación que se podría tener desde el sector público, que van a recibir justamente el 13º sueldo. Ya se ha hecho un llamado también al sector privado para que también se sumen a esta medida. Podría obviamente generar un impulso para que este círculo vicioso no afecte tanto y más bien esto se convierte en un círculo virtuoso. Pero como le digo, las medidas económicas por sí solas a veces son contraproducentes. Tienen que venir acompañadas de medidas políticas de seguridad para que la gente pueda obviamente gastar de forma correcta todos estos temas. Si no, también esto podría ser contraproducente. Usted hablaba algo sobre el diálogo. ¿Cuán importante es este diálogo y cómo cree usted que el gobierno puede llegar a este tema, ¿no? De sentarse en una mesa con los mediadores que ya hemos visto que tanto por el tema religioso como por la universidad, netamente en lo académico, se están mostrando predispuestos para establecer este nexo? Y por esta parte le consulto este tema puntual porque desde el gobierno ya se ha dicho, de hecho hoy la ministra de Gobierno decía enfáticamente de que no se tocará el tema de la eliminación del diésel, que es lo que piden las agrupaciones indígenas, ni el tema de la reducción del IVA del 12%, bueno, que vuelva al 12%. ¿Cómo cree usted que debería llegar el gobierno a un diálogo y a un consenso con estas agrupaciones, siendo que estos dos principales temas no está dispuesto el gobierno a mediar? A ver, el diálogo siempre tiene que ser la forma en la que se gobierna dentro de una democracia. Es extremadamente importante. Como usted bien lo dijo, la academia creo que no solamente se ha pronunciado, sino tendría las puertas abiertas. Y estoy hablando en sí de la academia en general, basándonos en el pronunciamiento de los rectores de una serie de universidades que lo han propuesto. Entonces tendrían la puerta abierta para ser obviamente mediadores justamente, ¿no?, del tema. También el nuncio apostólico se ha propuesto y toda la cuestión, las Naciones Unidas de hecho ya lo hizo la vez en el paro de octubre en el gobierno de Guillermo Lasso. Entonces creo que los canales para que se pueda dialogar están, los mecanismos existen. Creo que aquí lo que falta es voluntad. No puedes llegar negociando sin nada que negociar. Yo creo que también el gobierno tiene que estar abierto y dispuesto para ver no solamente el tema del plan de compensaciones, que no vaya específicamente un grupo de transportistas, sino que este plan de bonificaciones pueda llegar también a más sectores. Creo que esto es algo importante. Y segundo, si bien es cierto el tema, por ejemplo, del diésel, creo que ya no es negociable porque estamos también condicionados con el fondo, el tema del IVA puede llegar a ser un tema muy importante en el que tendría el respaldo también de varios sectores de todo el país. Creo que esto podría también incentivar el tema del consumo interno, algo que hace bastante falta. ¿Y por qué creo que aquí es donde tenemos en sí que caer en cuenta en el tema del IVA? Porque, como le digo, estos 3 puntos adicionales están generando 1.200 millones al año, pero estos 1.200 millones no están yendo todos al tema por lo que fueron creados, sino están yendo todos al tema de seguridad, y a su vez los presupuestos de seguridad no se están ejecutando al 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez lo que se puede hablar es de una reducción de presupuestos si estos no van a ser ejecutados al 100%. Entonces, creo que el diálogo sí puede estar por ahí, puede estar en el que estos recursos van a ser utilizados de formas más eficientes, en donde el gobierno puede llegar con un plan específico para demostrar que la eficacia de los recursos que están generando estos 3 puntos porcentuales de IVA van a llegar directamente a los ecuatorianos, van a llegar en sí como servicios de seguridad, van a llegar así como servicios de salud, y creo que esto también sería buenísimo, ¿no?, para todos los ecuatorianos. Pero si no se lo está haciendo, entonces creo que sí se podría empezar a hablar de una reducción porcentual de este impuesto específico. Un impuesto que hay que entenderlo, es un impuesto regresivo, porque este es un impuesto que obviamente quienes ganan menos van a pagar más, ¿no es cierto? Y quienes ganan más les afecta mucho menos. Yo creo que siempre tenemos que irnos hacia los impuestos progresivos, en donde quienes ganan más tienen que tributar más. Creo que esta también es una cultura impositiva que el país tiene que empezar a cambiar, y creo que también esto es un buen momento para poder generar un precedente. Ya, ahora también vemos algo que netamente implica el ámbito económico y fiscal.
la remisión del IVA, lo que se había puesto incluso en una ley que era una ley económicamente urgente, pues, y la Corte por otra parte declarar inconstitucional. ¿Usted cree que realmente eso beneficia en temas económicos? Vimos también que trascendió el tema de una de las empresas ligadas al presidente de la República, exportadora Novoa, que tuvo un gran beneficio de esta ley. ¿Qué opina usted sobre esto? ¿Cree que esto beneficia o no en temas fiscales? Algunos contribuyentes pues se han beneficiado de manera amplia por deudas millonarias. Es que ahí es donde está el tema. ¿Qué necesita el Ecuador? O sea, que realmente eso es lo que creo que hay que ser transparentes. O sea, el Ecuador necesita más ingresos porque tenemos un déficit fiscal muy grande, pero si tenemos ese déficit fiscal muy tan grande y los recursos no se están ejecutando de manera correcta, entonces podemos el próximo año asignar menos recursos para que sí se puedan ejecutar correctamente y de esta manera podríamos obviamente requerir menos, en sí, menos impuestos, sobre todo regresivos. Pero por otra parte, eso es lo que vemos. Sabemos que hay un tema contradictorio porque se están condonando una serie de deudas a grandes conglomerados que de una u otra forma no deberían pagar menos, deberían pagar mucho más. Y no estoy hablando específicamente del tema del Ecuador, estoy hablando que todo el mundo, así es como funciona y así debe funcionar. Quienes obviamente generan rentas y generan ganancias mucho más altas, tienen que pagar mucho más. Creo que esto sería bastante coherente que por último se mantenga el impuesto del IVA, pero también que se haga una reforma tributaria para poder tener más ingresos de las grandes empresas. Creo que si esta es la posición que tiene el Ecuador, deberíamos ser coherentes. Eso es justamente lo que le hablaba, ¿no? La coherencia que tiene que tener el gobierno en su discurso con sus acciones directamente y con sus acciones frente a todo. O sea, ser y parecer tal cual. Entonces sí, creo que hay que entender específicamente cuáles son las necesidades del Ecuador y en base a las necesidades del Ecuador generar un diálogo para poder obviamente generar la política pública que vayan con estas necesidades del Ecuador. No simplemente hacerlo porque es algo que hay que hacerlo técnicamente y que todos sabemos que hay que hacerlo. No, creo que tenemos que ser coherentes con nuestras necesidades, con nuestra realidad nacional y tener un diálogo plural para llegar a estos consensos. Yo ya lo he dicho y lo repito una vez más, creo que el tema del IVA sí puede ser negociable y a su vez no solamente el tema del IVA, sino también el gasto eficiente de los recursos que son asignados a las carteras de Estado y por su parte también una reforma tributaria para que los grandes conglomerados sí puedan pagar más. De esta forma también se puede compensar esta posible reducción del IVA que al final generaría un incentivo para que los ecuatorianos puedan consumir más e inclusive generar más ganancias en las empresas nacionales. Señor Garranco, ya para ir cerrando este espacio de entrevista, finalmente, ¿usted cree que estamos a tiempo aún de mejorar una proyección internacional antes de que culmine este 2025? ¿Cuál sería esa guía o esa vía que necesita el presidente Daniel Noboa para que esa proyección internacional mejore y para que mejore las condiciones también del país? A ver, en este momento no creo que nuestro foco de atención tiene que ser lo internacional y cómo nos ven desde afuera. Creo que en este momento tenemos que hacer nuestros deberes casa adentro y una vez que nosotros cumplimos con estos deberes casa adentro, obviamente el tema de la proyección internacional va a empezar a cambiar. Tenemos también algo importante dentro de los temas internacionales, dentro de la consulta popular se va a tratar de modificar, para quedar en la voluntad de los ecuatorianos, la modificación del artículo 5 que permite o no bases extranjeras dentro del país. Esto va a ser muy importante y vamos a tener un mecanismo de democracia directa para que los ecuatorianos decidan si esto es lo correcto o no. Como digo, creo que hemos tenido ya nuestras fallas en el tema de derecho internacional, fuimos del tema de México y todas las cuestiones, pero creo que este año ya estamos en octubre, en noviembre, ya se acabaron también las sesiones en la Asamblea General de la ONU, nos representó nuestra canciller, nuestro presidente no pudo ir porque estuvo aquí en el tema del paro, entonces creo que este año se acabó. Tenemos que hacer nuestros deberes para que el próximo año sí podamos afrontar estas tres cosas y mejorar el tema de seguridad jurídica, el tema de seguridad institucional, solventar también los temas de México y que eso venga desde nuestra
desde nuestra voluntad, no desde ellos, y también que nos vaya bien en el juicio que tenemos en la Corte Internacional de Justicia. Creo que estos son los deberes urgentes del Ecuador. No obstante, y ahí hago un pequeño anuncio, nosotros tuvimos diálogos de política exterior con las autoridades nacionales, todos los académicos hace un mes, los organizamos desde el Laboratorio de Relaciones Internacionales de la UID, y para noviembre nosotros vamos a tener 3 productos: un informe técnico que va a ser público para todos los académicos y todos los investigadores, un boletín para toda la ciudadanía y los medios de comunicación, y una recomendación de política pública que le haremos llegar igualmente a las autoridades nacionales. Entonces, desde la academia, este aporte espero también que sirva para dar luces de cómo podemos mejorar nuestras imágenes internacionales en los siguientes años. Agradecemos su presencia en este espacio informativo, gracias por su tiempo, esperemos también se dé una próxima oportunidad para seguir abordando estos temas interesantes, señor Carranco. Para mí ha sido un placer estar en su espacio y con mucho gusto quedo abierto a sus invitaciones. Un saludo para todos quienes nos vieron y nos escucharon hoy.